Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Matías. A todos nuestros invitados, ¿qué tal? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Acá solamente pongan sí en el chat y empezamos. Listo. A ver, Antonio, ¿me escuchas todo claro? Ah, sí, acá, perfecto. Todo claro. Muy buenas noches a A todos. ver, nos dicen que el chat está deshabilitado. Sí. A ver, soporte técnico, ¿pueden habilitar el chat, por favor? A ver, listo. Pero sí se escucha. Listo. Empezamos de todas maneras. Aquí, bueno, gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos a nuestra clase maestra presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. El tema de hoy será más allá del Moneyball, el fútbol, su larga tradición y enorme presente en el uso de Analytics. Hoy nos acompaña Matías Conde, Data Insights Team Lead LATAM en StatPerform, y Antonio Roig, Senior Subject Matter Expert en Globant y expositor de nuestro curso de Fútbol Analytics. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla tenemos un espacio para responderlas. También, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la clase maestra, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que ponemos en su pantalla y también un link por el chat. Agradecemos bastante que la puedan responder. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Antonio. Antonio, vamos contigo. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches al equipo de UTEC. Buenas noches, Matías. Y buenas noches a toda la audiencia que hoy nos acompaña en esta clase maestra, que estoy seguro será de mucho interés para todos los que nos hemos conectado. Básicamente, y continuando con la serie de webinars y clases maestras que tenemos en la Academia de Inteligencia Artificial de UTEC, lo que queremos es presentar casos de éxito, avances tecnológicos en el campo de Advanced Analytics o inteligencia artificial que nos ayuden finalmente al desarrollo de profesionales en la región y en el Perú en particular. Hoy vamos a juntar dos pasiones de muchos y pasiones mías, ¿no? Por un lado, el fútbol como deporte, como un elemento de transformación cultural, como una tarea que motiva el ejercicio. Y por otro lado, la estadística, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá, digamos, tenemos esas dos pasiones y bueno, hoy las vamos a coronar con una clase maestra en la que Matías, que lo acaba de presentar Ignacio, nos va a hablar de la historia, el recorrido y el futuro de la analítica aplicada al fútbol. Partiendo con una referencia bastante interesante que es la película Moneyball, que trata de cómo la analítica en los años 80 y quizás un poco antes y un poco después también hasta los días actuales, transformó el deporte del béisbol en Estados Unidos. Bueno, aprovechando esa experiencia, otras experiencias de casos de éxito en el mundo, en el fútbol y en otros deportes, pues hoy vamos a redondear el caso de éxito de la analítica aplicada al fútbol a través de esta clase maestra que nos va a brindar Matías. Matías es un data scientist con mucha experiencia, trabaja en StatsPerform hace algunos años y creo que nos va a poder compartir bastante, no solo de la historia de la analítica avanzada, sino de qué es lo que nos podemos esperar en la toma de decisiones de diferente tipo, gerenciales, deportivas, financieras, en el mundo del deporte en general y en el mundo del fútbol en particular. Sin más preámbulo, los dejo entonces con Matías. Lo que vamos a tener ahora luego de la clase maestra de Matías, que aproximadamente durará 45 minutos,
Vamos a tener al final, los últimos 10 minutos, una sesión de Q&A o de preguntas y respuestas que moderaremos para tratar de responder a todas las inquietudes que tengan. Finalmente, en los últimos 5 minutos, les haré una presentación del nuevo curso de Fútbol Analytics que estamos lanzando a nivel Latinoamérica en UTEC Educación Ejecutiva. Así que, sin más preámbulo, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bienvenido, Matías, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Voy a estar compartiendo una presentación acá. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de esta noche es tomar como punto de partida Moneyball. Ahora vamos a ver por qué, pero calculo que muchos de ustedes ya se imaginarán por dónde viene la mano. Para contar un poco resumidamente, porque es el tiempo que disponemos nos permite, cómo el fútbol fue desarrollando datos a lo largo de su historia, cómo esa historia está un poco oculta, y todo lo que tenemos hoy a disposición para trabajar, especialmente mirando a lo que está en disposición para trabajar en Latinoamérica, ¿no? Siempre que se presentan estas cuestiones de datos, parece que hay que mirar a Europa, parece que hay que mirar a Estados Unidos, que en el resto del mundo no pasa nada, que dependemos de lo que se desarrolle en esos mercados, en esas zonas geográficas, y vamos a ver que hay datos disponibles de mucha profundidad para ligas latinoamericanas, y que hace varios años que ya están disponibles. Por lo tanto, lo que hace falta es que se formen más analistas, que haya más gente dentro de la industria que pueda procesarlos, que pueda interpretarlos, y que esa interpretación, esos procesos sean de la manera más profesional y más detallada posible, y que la industria crezca, y eso asegure trabajo para todos, de alguna manera, asegure que el mercado sea grande, que haya más players adentro, que haya más clubes desarrollando áreas de datos, que haya broadcasters con más interés en mostrar estadísticas avanzadas, que haya federaciones que tomen la cultura data-driven de la misma manera que hoy por hoy empresas de todas las industrias lo están llevando a cabo. Pero les propongo este ejercicio de hacer un poquito de historia. Para empezar, vamos a atravesar estos 4 puntos. El primero es esto del mito de Moneyball como historia de origen. Después vamos a hablar de qué datos hay disponibles hoy por hoy en el fútbol y cómo se toman, cómo se captura, quiénes están atrás de los datos. Después tendremos un apartado para ver la evolución de algunas métricas en el fútbol. Obviamente no todas, hay muchas, vamos a centrarnos en 2 o 3, las que son para mí más interesantes hoy por hoy. Y vamos a hacer un preview de lo que se viene, de qué se está hablando, de qué cosas están desarrollando las empresas, los organismos, de cara al futuro inmediato, sino al futuro dentro de 20, 25 años, que quizás podamos hacer algún tipo de reflexión al final, pero hoy por hoy ya en lo inmediato asistimos a un momento de salto de calidad en cuanto a la toma de datos. La propia FIFA, ustedes saben, está metida de lleno en este tema, y la próxima Copa del Mundo va a tener una recolección de datos especial de FIFA. Hay mucha expectativa en toda la industria a ver qué pasa con ese tema. Pero empecemos por el principio, o no tanto. ¿Por qué hablamos de Moneyball? Bueno, porque me pasa a mí, cuando trato de explicar qué es lo que hago, le pasará a ustedes, si ya están en esta industria o han pasado por la industria de alguna manera, que cuando le dicen que trabajan con datos deportivos, le dicen, como Moneyball, ¿no? Es como la referencia, es como, tengo un amigo arqueólogo que dice que es arqueólogo y le dicen como Jurassic Park, ¿no? Es una cosa así que se ha puesto culturalmente como referencia Moneyball, como historia de origen, esta expresión que le funciona también a la industria cultural norteamericana, para contar el inicio de una práctica, ¿no? Entonces,
se populariza primero el libro de Michael Lewis, el mismo que escribió otra película muy premiada, The Big Short, La Gran Estafa, creo que es La Gran Apuesta, creo que se llamó en Latinoamérica. Michael Lewis es un especialista en llevar a literatura hechos reales complejos, encontrar formas de contarlos de manera amena, de manera cercana, de manera impactante. Bueno, lo hizo con The Big Short, que habla de la crisis subprime del 2008, de la crisis económica, y lo hizo también con Moneyball, que habla de la campaña de los Oakland Athletics del 2002. O sea, fíjense, ya es un equipo que tiene más de 20 años. Y esto quedó instaurado como, bueno, la primera vez que se usaron datos deportivos a nivel mundial y que tuvieron mucho éxito. Y a los que trabajamos en el mundo de los datos de fútbol en particular, nos generó un problema, o dos problemas, si se quiere. El primero es, eso que hacen ustedes solo funciona en el béisbol, que hay más datos. En el fútbol no hay datos. El segundo es, eso que hacen ustedes solo funciona en el béisbol, que es un deporte completamente distinto al fútbol. Este último tema se resuelve bastante rápido, digamos. Tomar metodologías de otro deporte es algo completamente plausible, algo que se puede hacer sin mayor inconveniente. Es lógico que en el ambiente deportivo se comparten técnicas, se compartan metodologías de la misma manera que las industrias comparten formas de trabajo. De hecho, en su biografía, Cruyff, que además de ser uno de los 5 mejores jugadores de la historia, también era arquero en sus años de joven de la reserva del Ajax. O sea, jugaba de futbolista de campo en el primer equipo, era arquero en el tercero, y le daba el tiempo para jugar en la selección de béisbol de Holanda. Es una cosa medio increíble. Y él cuenta en su bibliografía que mucha de la idea de los rondos, del tiki-taka, la toma del juego de bases, digamos, de las triangulaciones propias del béisbol. Entonces, la segunda crítica que generalmente se hace al uso de datos en el fútbol, la descartamos citando a Cruyff, ¿no? Si alguien quiere ponerse por arriba de Cruyff, una de las personas que más aportó a la metodología de entrenamiento y a las ideas en el fútbol en general, allá ellos, problema de ellos. Está claro que compartir ideas entre deportes es algo que se puede hacer, que se puede generar. La segunda es esto de que el fútbol no tiene datos, o los tienes desde hace muy poco. Acá hay 3 o 4 ejemplos de diarios franceses y diarios húngaros de 1927, hace 100 años, donde ya había mapas de tiro, esta suerte de match momentum. Después vamos a ver qué es el match momentum, pero es como el último gran indicador para explicar cuáles son las tendencias de juego. Bueno, algo parecido ya se hacía hace 100 años. O sea que datos había, gente tomando datos. La idea de que se puede cuantificar el fútbol ya existía. El primero, digamos, se podría hacer una Moneyball, una película parecida a Una historia de origen, pero en versión inglesa, y se podría contar la historia de Charles Ripp, que fue el primero en sistematizar la información, primero en capturar datos. Lo hacía de una manera más artesanal, pero lo hacía en 1950. Charles Ripp no se va a quedar solamente en la investigación académica, aunque tiene pergaminos académicos para mostrar, y era parte del mundo académico inglés de aquellos años. Tiene muchas publicaciones, muchos papers, mucho puntaje científico. Ustedes están en el mundo académico, saben de qué hablo. Pero también trabajaba como una suerte de lo que hoy llamaríamos consultor para el Wolverhampton. De hecho, fue parte principal, o sus aportes fueron importantes en las campañas del club en esos años. La influencia de Charles Ripp es muy grande y su producción es muy vasta, que hasta fin del siglo pasado el tipo siguió publicando con otros autores. Y esta, que es una de sus últimas publicaciones, fíjense, tiene un proto-goles esperados. Después vamos a ver en detalle qué son los goles esperados, pero fíjense esto de Charles Ripp, la innovación de Charles Ripp, las ideas de Charles Ripp ya desde 1950 en adelante. El tipo empieza a ver de qué manera se podían cuantificar eventos y qué se podía hacer. Los empieza a procesar y saca una serie de conclusiones que publica en
revistas académicas mayormente. ¿Por qué? Porque no había espacio para hacerlo en otro tipo de publicación deportiva más accesible al común de la gente, como sucede hoy, pero lo hacen revistas académicas y ya funciona como antecedentes de varias métricas que hoy por hoy se usan habitualmente. Otro Moneyball que se podría contar es la historia de los Dallas Cowboys. En los 60, está muy bien explicado en un documental cortito de ABC News que se llama The Cowboy and the Indian, que les recomiendo que lo googleen y lo vean, dura 15 minutos. En los 60 contratan lo que hoy llamaríamos un científico de datos de origen indio para que les arme a través de lo que hoy llamaríamos data scouting o scouting a través de datos, la plantilla a futuro. Lo contratan y el tipo empieza a desarrollar una serie de análisis que van a ver que hasta las gráficas tienen cosas en común con cosas que se hacen hoy por hoy en empresas dedicadas al data scouting como Sai Sports o DripLab o Atenea. Hay muchas empresas alrededor del mundo que están dedicadas al scouting a través de datos, y muchos de los análisis que muestran los van a encontrar replicados hace 50 años por este equipo, por este proceso. Dallas Cowboys va a ser uno de los equipos más ganadores de la NFL a partir de este proceso de toma de decisiones basadas en datos. ¿Se podría hacer un Moneyball de esta historia? Se podría hacer un Moneyball de esta historia, e intuyo que de todas las que vamos a ver, las que más chances tiene de hacerse va a ser esta, por cercanía, por tipo de deporte, etcétera, etcétera. Pero vayamos al fútbol, o volvamos al fútbol. Lobanovsky, Valery Lobanovsky, técnico del Dinamo de Kiev en los 70. A Lobanovsky le debemos dos cosas muy importantes: el cuerpo técnico moderno, la idea del preparador físico, la idea del analista de video, del analista de rivales y del analista de datos. Lobanovsky tiene una gran influencia en el fútbol soviético. Fue entrenador del Dinamo de Kiev, campeón de lo que hoy sería la Europa League, con un equipo que hoy llamaríamos moderno, con presión alta, volantes box to box y todas estas cuestiones que tanto nos gusta para explicar los equipos más entretenidos, más ofensivos hoy por hoy. Pero lo interesante de Lobanovsky es que venía de una formación académica en ingeniería. Además coincide temporalmente con toda la carrera espacial, entonces el tipo estaba medio fascinado por cuestiones de física, cuestiones de ingeniería y por la estadística. Lobanovsky inventa formalmente lo que llama el eventing, lo que hoy conocemos como el eventing, que es la manera de codificar todos los eventos que tiene un partido de fútbol. Después lo vamos a ver con más detalle, pero ustedes saben que para que a nosotros nos llegue el dato que muestra la tele o el dato que vemos en un portal deportivo, hay personas capturando esa información a través de un software específico y ingresándola a un servicio que después, a través de una API, se comunica con todos estos puntos, que hace que lo veamos o en la transmisión o en nuestro celular o donde fuera. Bueno, la idea de segmentar cada evento de juego de una manera sistemática es propia de Lobanovsky y de su equipo, de su cuerpo técnico. Esto fue en los 70s en Rusia. Lobanovsky después va a ser el entrenador de la Unión Soviética, que llega a la final de la Euro del 88, la pierde con la Holanda de Gullit y Van Basten, en ese recordado gol de Van Basten que le pega de un lugar imposible de volea. Bueno, hasta ahí llegó Lobanovsky, que sin embargo, en cierta parte del mundo del fútbol no es tan conocido. ¿Por qué? Bueno, quizás porque justo le tocó entrenar a la Unión Soviética en esos años, pero sus aportes a lo que es el análisis de datos son fundamentales. Fíjense esta declaración: los jugadores no pueden objetar, saben que mañana después del partido una hoja estará colgada con las cifras que describen su juego. Esto podría ser del entrenador con los métodos más novedosos de ahora, pero lo hacía Lobanovsky en los años 70. ¿Podría haber un Moneyball de Lobanovsky? Podría haber un Moneyball de Lobanovsky. Arsène Wenger, para mí mi caso preferido de
personas que hicieron un aporte fundamental al uso de datos y el uso de estadística en el fútbol. Arsène Wenger lo conocimos, o por lo menos yo lo conocí, en el Arsenal, pero antes del Arsenal dirigió el Mónaco. En el Mónaco desarrolló un software que puntuaba la actuación de los jugadores en base a parámetros estadísticos y físicos. Algo así como lo que hace SofaScore hoy a partir de los datos de StatsPerform, de reprocesar los eventos y poner un puntaje a los jugadores. Bueno, Arsène Wenger lo hacía a mediados de los 80 en el Mónaco. Ya cuando fue al Arsenal, no solo impulsó todo el uso de datos, sino que hasta se compró una empresa de interpretación de datos, no de captura de datos, de interpretación. Estaba 3-4 pasos adelantados. Hoy por hoy tiene un puesto muy importante en FIFA y es el hombre que está atrás de estos avances de FIFA en capturar más información, generar más datos y tratar de llegar a un lenguaje universal compartido por todos los proveedores, que es lo que está atrás de estos desarrollos de FIFA que vamos a ver dar un salto en el próximo Mundial de Qatar. El tipo que lo piensa, el que lo idea, atrás de todo es Arsène Wenger. Por algún motivo que uno no termina de entender, hay muchos periodistas, seguidores de Arsène Wenger desde su ideología de juego, que están en contra de los datos, que están en contra de las estadísticas. Es un poco como que te gusta ideológicamente Steve Jobs, pero no usás el iPhone porque no, me gusta cómo piensa, pero no me gusta su producto. Con Arsène Wenger pasa algo de esto. Fue seguramente la persona que más hizo para que los datos tengan su lugar, que más hizo y que más hace, para que los datos tengan su lugar en el fútbol. Sin embargo, hay todavía una parte del público que escinde su trabajo o su ideología futbolística a los recursos que él usaba para llevar adelante esos equipos que jugaban de esta manera tan especial. Bueno, acá tienen algunos recortes para que después puedan linkear y ver acerca del pensamiento de Arsène Wenger en la relación al uso de datos en el fútbol. En la NBA pasaba lo mismo. No me quiero detener demasiado acá, pero en los 80 la NBA crea una cosa que se llama el Free Agent Market Simulator para simular los trades, simular los intercambios de jugadores entre equipos. Eso hace que Moses Malone termine en los Sixers y termine siendo figura de las finales de esos años. Moses Malone fue pieza clave, su aporte sobre todo se va a dar en los rebotes, pero fíjense, toma de decisiones basadas en datos, 1982, estamos hablando, hace casi 40 años, o 40 años. Podría haber un Moneyball de la historia de Moses Malone, seguramente también lo habrá, o sucederá algo parecido en el futuro. Dean Oliver lo va a hacer en los 90. Dean Oliver ahora es el assistant coach, el entrenador asistente de los Washington Wizards, o lo fue hasta la temporada pasada. Dean Oliver empezó a discutir datos de NBA, datos de básquet en un grupo Yahoo, en un viejo grupo Yahoo a finales de los 90. Terminó siendo entrenador asistente en Washington Wizards y es el primer tipo que va a tener un cargo de analista de datos en una franquicia de la NBA. Lo va a empezar a hacer en los desaparecidos Seattle Supersonics, pero pasó por diferentes clubes y abrió este lugar, generó esta posición, y hoy por hoy ya no hay un analista de datos en cada uno de los equipos de la NBA, sino que hay un área, cada franquicia tiene un área de datos con analistas, con científicos, con ingenieros de datos, al igual que cualquier empresa. El pionero en todo eso es Dean Oliver, también merece su película. Y ya para mediados de los 90 van a aparecer en todo el mundo los diferentes proveedores de datos. Opta lo va a hacer en Londres, en Inglaterra, en 1996, y va a empezar tomando datos de la Premier League. Acá es cuando se sistematiza y ya no son proyectos de equipos puntuales, sino un abordaje de una empresa para cubrir toda una liga. Algo parecido pasó en los 80 con Stats en los deportes norteamericanos. Entonces, año 96 ya estamos hablando de unos 27, 28 años de archivo y de mejoras y de procesos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los datos no son algo nuevo.
hay que sacar esta idea de que son algo nuevo, de que son algo que está dando sus primeros pasos, no. Los datos sí pegaron un salto de calidad en el último tiempo, pero tienen una larga tradición. Y el fútbol en particular no tiene menos tradición, incluso quizás tenga más tradición que otros deportes. Lo podría discutir de igual a igual. Hay que tratar de evitar caer en el sesgo que generan estos productos de la industria cultural, como puede ser Moneyball. Digo, a mí me encanta Moneyball, me parece una peliculón y el libro me parece incluso mejor. Pero que esa gran obra no nos tape el bosque de gente que ha estado desarrollando este mundo año tras año, llevando estas ideas, poniéndolas en práctica, haciendo prueba y error, mejorando los procesos y sentando las bases para que hoy los datos puedan dar el salto de calidad y tengamos la posibilidad de analizar una mayor cantidad de juegos y una mayor cantidad de datos. Tengamos la posibilidad de ir mucho más en profundidad con lo que se captura de un partido. Más ejemplos, los Chicago Cubs salieron campeones después de muchísimos años. Toda la cultura de la organización está basada en datos, no solo el juego, sino también que el tipo de bar que se ponía en la cercanía del estadio correspondía a un análisis de datos a partir de información de mercado e información de sus socios, de sus aficionados. Bueno, otro caso para estudiar, digo, si no quieren quedarse solo en el fútbol, si les gusta el béisbol y no quieren quedarse solo con Moneyball, el caso de Chicago Cubs incluso quizás sea más impactante todavía por la envergadura de la franquicia. Esto es como si Alianza Lima hubiese estado 80 años sin salir campeón. Digo, se escribirían un montón de libros sobre el campeonato que logran. Bueno, The Cubs Way, les recomiendo, a quien le interese, cuenta toda esta historia. Resumen de esta primera parte. Desde el 27 tenemos infografía con datos, el aporte de Lobanovsky, el aporte de Arsène Wenger, el aporte de Johan Cruyff, no lo mencionamos, pero también hubo gran aporte a la sistematización de información por otros entrenadores, como el propio Brian Clough, sobre todo a partir de su ayudante Peter Taylor, y la aparición de proveedores de datos deportivos a mediados de los 90. No es algo nuevo, es algo con tradición, es algo con fundamentos, y es algo que muchas veces se oculta detrás de un suceso particular, o se lo asocia únicamente a un tipo de deporte. Bórrense esa idea, déjenla de lado. El fútbol tiene muchos datos, los tuvo siempre, tiene una historia para contar, y está en un momento interesante para entender qué pasa en la industria. Bien. ¿Qué tenemos hoy de datos disponibles en el fútbol y cómo se toman esos datos? Esto es muy importante que ustedes puedan saberlo y hacer las separaciones correspondientes. Pasan todas las industrias, ¿no? Esta idea de los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Lo habrán escuchado en algún momento. Hay dos autores que se disputan el concepto original, pero más allá de eso, es algo que se repite en todos lados, sobre todo por empresas como Amazon, como Google, como Uber, que basan gran parte de su negocio en los datos. A mí esta metáfora de que los datos son el nuevo petróleo me gusta por un lado. ¿Por qué? Por esta cuestión de que el petróleo, al igual que los datos, si no lo refinás, no sirve para nada. Pero me queda un poco corta con el tema de la escasez, ¿no? El petróleo es un bien escaso. Hoy por hoy, digamos, salvo que haya nuevos descubrimientos, es un bien escaso. Si no, veamos los problemas que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita en las noticias. En cambio, los datos no. O sea, los datos hay cada vez más. En FIFA, Nicholas Evans, que es uno de los responsables de los desarrollos tecnológicos del organismo, declaraba hace unos meses esto: el dato es el nuevo petróleo del fútbol. Digamos, la misma metáfora, la misma idea está presente en la industria del fútbol. Es decir, el fútbol no es ajeno a cómo está moviéndose el mundo. Claramente no lo es.
pero es importante que sepamos distinguir las diferentes fuentes de captura de los datos. Lo primero es que no siempre, o sea, y la mayoría de los datos no son automáticos. Es un mito que está bastante extendido. La gente pone la tele, ve que hay datos en los partidos y cree que de alguna manera eso aparece porque o hay un programita corriendo, o hay un software que arma todo. Y no es así, hay el trabajo de muchísimas personas atrás de eso. Los más comunes son los datos de eventos. Los datos de eventos tienen 3 a 5 personas por partido, capturando información en un software ad hoc, personas que han pasado un proceso de 3 a 6 meses de capacitación para poder hacer ese registro de esa captura, y es esa captura la que vemos reflejada, les decía antes, en la pantalla, en el teléfono, en los reportes post partido, etcétera, etcétera. Eso cubre unas 2.000 variables, 2.000, 3.000 variables, más los reprocesos, que son el centro de la información que vemos. Hay un protocolo, unas definiciones, son muy estrictas, hay muchos niveles de supervisión, pero estos son los datos de eventos, los que están más extendidos en todo el mundo. Hay también captura a través de tracking, que son estas cámaras que vemos al costado. Vamos a ver un poco acá, se ve la oficina de Stats Perform en Aveiro, cómo están capturando información de un partido. Se dividen los tipos de eventos, se dividen los equipos. El chiste ahí es, si juega Barcelona contra el Getafe, llegar temprano y agarrar el Getafe, porque el que le toca los pases del Barcelona va a estar trabajando más y más atento, casi sin descanso. Y siempre son impares para que haya una persona que pueda ir chequeando la información. Hasta que te asignan un partido importante, uno va pasando diferentes capacitaciones, diferentes pruebas, hasta que uno puede mostrar que está performáticamente, que su trabajo tiene el nivel de calidad suficiente como para ser el encargado de capturar un partido en los niveles de cobertura más altos. Esa es una forma, decíamos. También está esta que es la del tracking. Son 3 cámaras que toman la totalidad de la cancha, están dando siempre las coordenadas X, Y, Z de los 22 jugadores y la pelota. Cuando hay tracking óptico, cuando están estas cámaras, es que se generan los famosos 8 millones de datos por partido. Lo habrán escuchado mencionar una vez. Cuando no están, los datos son menos, son estos 2.000 a 3.000 variables puras, más los reprocesos. Esto está disponible en las top 5 ligas europeas, está disponible en la MLS y en algunos clubes a lo largo de Latinoamérica. Sistemas de seguimiento mediante sensores ópticos. Se está trabajando y hay varias empresas que lo están desarrollando, incluyendo Stats Perform o Opta, donde trabajo yo. Nosotros lo llamamos OptaVision. Está también Skill Corner en Francia, Signality en Canadá. Bueno, hay muchas empresas trabajando en Métrica Sports desde Argentina, con base también en los Países Bajos, que a través de algoritmos de captura de imagen, lo que hacen es emular lo mismo que las 3 cámaras, pero a partir del video. Esto necesita idealmente de un video entero en cámara 1, que es la cámara lateral, la que solemos ver los partidos, pero lo que están haciendo los científicos de datos de estas empresas es tratar de predecir qué pasa cuando la cámara de la televisión se va del plano original, de ese plano de cámara 1. Está bastante avanzado y esto lo que va a hacer es bajar muchísimo los costos de la captura de información y generar más datos. Hoy por hoy todavía no está del todo establecido, pero vamos camino a eso en un mediano plazo. Entonces, otra manera de capturar es a partir del video. ¿Qué generan estos datos? Bueno, te da todo el contexto de cada una de las jugadas. Entonces, ya no es solo el pase de quién se la da a quién, sino es qué línea atravesó ese pase, cuánta presión tuvo el receptor, etcétera, etcétera. El nivel de análisis que abren es mucho más grande. Están también los GPS, estos son los más conocidos, estos dispositivos que llevan los futbolistas, que
están conectados a un satélite y dan información mayormente física del rendimiento de los jugadores. Hay también estos dispositivos que o se ponen en el botín o se ponen en la canillera y también recolectan datos. Los hay a nivel semiprofesional, como puede ser la empresa Oliver, una empresa argentina también con base en España, que trabaja para generar especialmente datos en el fútbol juvenil, en el fútbol de desarrollo, donde establecer un sistema de tracking o poner gente a codificar los partidos es muy caro, quizás no están los recursos. Bueno, estos dispositivos cumplen esa función, y Adidas, por ejemplo, está desarrollando este chip para ponerlo en el botín y ir a jugar con los amigos y después salir y decir, bueno, la toqué 73 veces, hice 3 goles. Yo sé cuál de mis amigos usaría eso y cuál no. Digamos, un dispositivo con una intención un poco más lúdica, más parecido al reloj que usa la gente para ir a correr, pero también es un desarrollo que gana terreno y que va a estar disponible en el próximo tiempo. Entonces, bueno, hay también captura a través de video, etiquetando el video, como hacen los videoanalistas. Hay capturas híbridas, o mezclando un poco de dispositivos, un poco de video, un poco de codificación, pero es importante que ustedes sepan que no todas las capturas, los datos que se generan de los partidos son iguales. Para cada tipo de datos es necesario un tipo de proceso específico, y lo que hacen los buenos analistas de datos es complementar los diferentes tipos de capturas para entregar el informe más detallado disponible. ¿Cómo es este proceso de trabajar con datos? Lo voy a simplificar muchísimo. Podríamos estar hablando solo de esto una hora, pero los datos suelen venir a partir de una API. Esa API hay que parsearla de alguna manera, es decir, para el que es ajeno a este mundo, parsear es llevar a tablas, llevar, de información no estructurada a información estructurada. Eso se suele hacer con R, con Python. Se tiende a llevar la información a bases relacionales, SQL. Hoy por hoy, al no haber tracking en Latinoamérica, alcanza con bases relacionales SQL, no es necesario ir a una plataforma tipo Hadoop, porque no tendría sentido por el volumen de datos, todavía no es tan grande, quizás sí lo tenga en el futuro de mediano plazo. Una vez estructurada esa información, se visualiza. ¿Cómo se visualiza? Hay diferentes maneras. Suelen usarse librerías web, D3, HighCharts, etcétera, etcétera, para los widgets y todo lo que vemos en web. Para lo que es reportes, se usa mucho las herramientas de BI, Power BI, Tableau, bueno, ahora Looker de Google, Data Studio, MicroStrategy, la que ustedes quieran. Cualquier herramienta que usaría una empresa de otra industria también tiene sus aplicaciones en el mundo del fútbol, y con esas se generan la mayor cantidad de reportes. Entonces, ¿en qué se tiene que formar un analista de datos si quiere trabajar en el fútbol? Y bueno, un poco de cada una de estas cosas es un buen primer paso, ¿no? Después, cada uno va como encontrando su lugar, digo, al que le gusta visualizar a partir de paquetes de R o de paquetes de Python, también se puede hacer, depende de la herramienta que cada uno elige como la principal, pero es bueno tener cierta base en cada una de estas 3 partes del proceso. Obviamente en ese parseo de información incluye también la parte de data cleaning o de preprocesamiento de datos, donde uno le da consistencia a la información, la depura, etcétera, etcétera. Para el que nunca escuchó hablar de todo lo que le dije, piensen en capturar información con un teléfono, ordenarla en un Excel y graficarla en un PowerPoint. Digo, estos son los 3 pasos que se dan en el mundo del análisis de datos. 2 o 3 ideas para mí, en mi opinión personal, importantes para el que quiere trabajar en este mundo. Bueno, primero, que los datos no son propiedad de un tipo de entrenador solo. ¿Sí? Los datos los usan todos los entrenadores, los más defensivos, los más ofensivos, los que ustedes quieran. Todos, absolutamente todos, las utilizan. La segunda es
traten de no empezar desde la predicción. Los datos solos no alcanzan para predecir resultados, sobre todo resultados. Tratamos de trabajar siempre para analizar tendencias de juego. Tercer cuestión, los datos siempre van a venir de proveedores. Entonces ustedes tienen que distinguir el proveedor que captura el dato, que lo genera, de el que lo está publicando. SofaScore, por ejemplo, publica datos de Stats Perform. Si ustedes van a tomar datos de SofaScore, tienen que ir a ver cómo definen los eventos Stats Perform para entender de qué están hablando. No hagan traducciones literales o de lo que a ustedes les parezca. Les doy un ejemplo rápido. KeyPass, aparece en la aplicación SofaScore, muchos lo traducen como chance creada y otros lo traducen como pase en profundidad. KeyPass es un pase para un remate de un compañero. Si yo te la doy en mitad de cancha y vos le pegás de mitad de cancha, es una chance creada en la definición de Stats Perform. Entonces muchas veces hacen traducciones literales que no tienen que ver con la codificación, con el eventing. Y no todas lo codifican igual. Entonces, si ustedes no saben de qué empresa está levantando ese dato, van a decir una conclusión cuando en realidad la definición va a ser otra. Instats, que es otro proveedor, cuenta como pase los laterales. Entonces, si ustedes comparan un equipo analizado por Instat con uno de Wisecout o de Stats Perform, van a ver que el de Instat tiene más pases. Y si ustedes no están viendo o no fueron a buscar cuál es el proveedor original, van a llegar a conclusiones cerradas. Van a decir, X equipo la pasa más, cuando en realidad es una cuestión de definición de los eventos. No existen los datos propios de personas individuales, de periodistas. Siempre hay todo este equipo de gente trabajando atrás, los que capturan, los que ordenan las bases, los que desarrollan la API, los que visualizan la información, los que escriben los artículos. Hay mucha gente en esta industria. Cuando ustedes adviertan que hay una persona que se para y dice ser la que tiene la base, la que la muestra los datos, etcétera, etcétera, algo raro hay. No alcanza, no hay, humanamente no es posible ser un hombre orquesta y capturar el dato, procesarlo, informarlo, ordenarlo todo. Cuando hablamos de datos de eventos, ¿no? A ese nivel de las 2.000, 3.000 variables por partido, hay que escindir al analista de datos del típico historiador o estadígrafo, le decimos en Argentina. Son cosas distintas. Es como un geógrafo y un historiador. Digamos, se dedican al mismo mundo, pero lo abordan de maneras distintas. Evolución de las métricas. Los datos siempre vuelven al analista. La historia de la evolución de las métricas en el fútbol tienen que ver con el feedback, con periodistas, con entrenadores, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy lo que podemos hacer es analizar los datos a partir de situaciones de juego. Esto fue algo que históricamente reclamaron los entrenadores. Los equipos no juegan igual cuando van ganando que cuando van perdiendo. Hace un tiempo escribí un artículo que muestra que de unos 300 equipos que analicé en el mundo, hay uno solo que la tiene más cuando va ganando que cuando va perdiendo o empatando, que es el Manchester City. Todos los demás ceden un poco la posesión. Entonces, ver el promedio total no sirve. Hay que hacer análisis, y por eso hacen falta analistas de datos dedicados a esto, segmentados por situación de juego, por tramo de 15 minutos, lo que ustedes quieran. Pero para que el análisis sea rico, hace falta trabajarlo, hace falta profundizarlo. Los goles esperados también llegaron como respuesta a que el conteo de remates no es suficiente para explicar cuál es el equipo que tuvo los ataques más peligrosos. Entonces el gol esperado lo que hace es darle un puntaje a cada uno de los remates que se dan en un partido en función de la probabilidad que tienen de ser gol. Y eso genera un número de goles esperados acumulados en un partido que se suele presentar de esta manera, ¿no? El 4-0 de Universitario el otro día. Universitario tuvo 3.7 goles esperados. Esto quiere decir que la suma de la probabilidad de sus remates da 3.7. En cambio, Universidad San Martín de Porres tuvo 0.5. O sea, tuvo pocos remates y casi ninguno fue de alta probabilidad de gol. Es decir, un remate sin arquero a la boca del arco tiene casi 100% de probabilidad. Un remate desde lejos, con presión, con defensores, tiene una probabilidad tendiente a 0. Ahí el tamaño del círculo indica la probabilidad de los remates.
Y esto está disponible, antes era propiedad única de Premier League, hace varios años que está disponible para Primera División de Perú, Primera División de Bolivia, Primera División de Argentina, de Brasil. Los datos ya están. Lo que necesitamos es más gente que los trabaje. Fíjense, 1-0, Academia Cantolao, binacional, también de hace un par de semanas. Pero en goles esperados, Academia Cantolao hizo más méritos, tuvo situaciones de más peligro. También sirve para explicar el formato defensivo de un equipo. Acá son los remates concedidos por Melgar en el Apertura. Solo le hicieron 11 goles y los remates que concedió acumularon 13.2 goles esperados. Esto habla también de la forma de defender los remates de este equipo. Y también pueden ser para explicar la performance de un jugador, como un indicador más. Si está generando muchos goles esperados, más allá de si los convierte o no, es que está tomando tiros en buenas posiciones, en posiciones de gol. Está generando situaciones de gol. Entonces, la lectura no debe ser lineal, del tipo, era 2.3, hizo 2. No, hay que ir un paso más allá y sumar el dato a la perspectiva que puede tener un analista de video, que puede tener un asistente de un entrenador. ¿Para qué? Para entender si esas situaciones que se generaron fueron desperdiciadas por el delantero por mala definición o también fueron creadas por el delantero, y eso habla de que se está generando sus propias oportunidades. Vamos a ir cerrando con esta cuestión. ¿Cómo evoluciona una métrica en el fútbol? Hablamos recién de los goles esperados como respuesta a que los remates solamente no me explican qué tanto peligro lleva un equipo al área rival. Con los pases pasó algo parecido, pero más interesante. Antes se mostraba solo la posesión, después se pasó a contar la cantidad de pases por equipo, después la precisión, luego el ritmo de circulación, cuántos pases se hacen por minuto, en qué zona son los pases, la orientación de los pases, quién se la da a quién. Cuando pasó esto de ver quién le estaba dando la pelota a quién, aparecieron las redes de pase. Cuando aparecieron las redes de pase, el mundo de los analistas metió ciencia de redes. Ciencia de redes, ¿qué hacía? Aplicaba algoritmos de análisis reticular para entender cómo era el flujo de pases de un equipo. Y aplicaba sus métricas. Entonces, por ejemplo, podía descubrir al jugador intermediario, el jugador que conecta líneas, que no necesariamente es el que más tiene la pelota y el que más pase recibe, sino el que conecta a los defensores con los delanteros. Acá es Layún, ¿se acuerdan? México le ganó a Alemania, quedó lejísimo, fue en Rusia 2008, pero Layún no fue el jugador más activo, pero conectó a su equipo, fue el intermediario. Eso responde a una métrica propia de la ciencia de las redes que se llama Betweenness. También se pueden aplicar clústeres. Argentina-Francia, 2018, el clúster de Messi era Mercado, Enzo Pérez, Pavón, lejos de Vanega, Di María, que serían sus socios más agresivos para el rival. Se aplica un algoritmo que se llama Newman para identificar los clústeres al interior de la red. Entonces los reportes de los equipos empezaron a tener estos datos, e incluso académicamente esto se llevó mucho más allá. Es un desarrollo de Juan Martín Buldú de España, les recomiendo también que lo busquen. Esto fue publicado en la revista Nature, que es una revista científica de primer nivel. Él hizo una investigación aplicando ciencia de las redes al Barcelona de Guardiola y los resultados son reveladores. Pero otro investigador dijo, bueno, esto me explica el flujo de pases, pero yo necesito algo más. Es decir, no puedo contabilizar todos los pases igual a 1 porque no todos los pases lo son. Él lo llamó el problema de Özil. Fíjense la jugada. Özil pone un pase en profundidad, hay un centro atrás y un gol. El pase a profundidad de Özil no es asistencia, no es remate, no es gol. En las estadísticas clásicas pasa de largo. Entonces se inventó el concepto de expected thread. Entonces, dependiendo de qué zona a qué zona va la conducción o va el pase, se puntúa a cada uno de los jugadores. Está asociado obviamente a los expected goals, a esto de que cada zona tiene una probabilidad de gol más alta. Entonces, supongo un pase en profundidad tiene más alta probabilidad de que la jugada derive en una acción
clara de gol para mi equipo. Y el jugador se lo va puntuando en función de eso. En Stats Perform lo llamamos Possession Value. Entonces acá hay una conducción y un pase en profundidad, y eso le da un valor de posesión a cada una de las acciones de los jugadores. ¿Qué hace esto? Hace justicia con los defensores que rompen líneas, los jugadores que ponen pases en profundidad, los arqueros que sacan de manera correcta y habilitan a un compañero en ataque, etcétera, etcétera. Todos datos que antes el fútbol no veía, que las planillas no veían. Y la consolidación de Possession Value la llamamos Match Momentum. A nivel equipo es Match Momentum, a nivel jugadores Possession Value. Tenemos Liverpool-Real Madrid, Possession Value por equipos. Este Match Momentum me indica qué equipo tuvo la iniciativa en el partido, qué equipo fue más amenazante para el rival en cada minuto. Y se acuerdan de ese final, fue el Liverpool el que dominó el partido, y el Real Madrid tuvo momentos, pequeños momentos. Entonces, a partir de los datos se saca esta foto de los partidos, que también está disponible para Manucci Sporting Cristal, de el 5-3, Cienciano, Universidad de San Martín de Porres. Fíjense cómo fue fluctuando el dominio del partido de uno y otro. Alianza Atlético Melgar, el partido que definió el torneo pasado. ¿Cuándo tuvo mayores oportunidades Alianza Atlético? En una sola foto se condensan y la industria ofrece un análisis holístico, no un análisis ya particular de una faceta de juego. Es un análisis de todo lo que está sucediendo en un partido consolidado y presentado de una manera que es fácil de seguir. A más alto el pico, mayor es la amenaza para el rival, y están indicados los cambios, las expulsiones, los goles si hubiera, etcétera, etcétera. Y el futuro va en esa línea. Ya hablamos de lo de FIFA. El fútbol, dice este señor que ven acá, se llama Paul Power. Bueno, ahora cambió de empresa, pero era parte de Stats Perform hasta hace poco. Paul Power dirigía el área de inteligencia artificial de Stats y se inventó, por ejemplo, este análisis, se llama Shape Analysis. ¿Qué hace el Shape Analysis? A partir de los datos de tracking, te indica de qué manera está parado tácticamente el equipo. Y no solo eso, sino qué jugador está ocupando cada una de las posiciones y el porcentaje del tiempo que está en cada una de ellas. Entonces el análisis pasa a ser mucho más dinámico, mucho más cercano a la realidad. No es solamente el equipo juega 4-3-3. Juega esta parte del tiempo 4-3-3, cuando está en ataque. Cuando está en defensa, juega de otra manera. Hay otros tipos de clústeres típicos para cuando no se tiene la posesión de la pelota. Todo esto fue detectado a partir de algoritmos desarrollados para detección de información. ¿Qué nos permite esto? Bueno, análisis mucho más complejos, y para ese lado se va, ¿no? Con análisis dinámicos que cambian según la situación de juego y que ofrecen información que antes era reprochada por entrenadores, periodistas, etcétera, etcétera, de que los datos solo ven totales, solo cuentan promedios. Bueno, la industria va a ese lado, va a mostrar análisis dinámicos, segmentados y contextualizados de manera cada vez más completa. Y eso es todo por ahora. Perdón si me excedí un poco, pero quería darles así un repaso rápido de algunos ejemplos y algunas cuestiones que están muy en boga en el mundo de los datos deportivos hoy por hoy. Matías, muchísimas gracias, excelente presentación. Creo que nos has dado un bastante completo recorrido a la historia, al presente y al futuro de la analítica aplicada al fútbol. De verdad, muchísimas gracias por ello. Hay muchas preguntas para responder. Me gustaría, antes de tomarme el minuto final para presentar el curso de Fútbol Analytics de UTEC, compartirte algunas de las preguntas y que nos des tu visión, ¿no? Acá hay una pregunta bastante interesante que yo de alguna manera la respondí en la sección Q&A, pero me gustaría que tú se la respondas a toda la audiencia. La primera, de Nilson Álvarez, nos dice: ¿qué empresas ofrecen datos de la Liga Peruana? Bueno, Stats Perform ofrece la primera división,
Entiendo que Wisecout también ofrece. Me parece que Instat también ofrece. No lo sé. Pero me parece que por ahí. Sí, Perform yo, seguro. para complementar tu respuesta, entiendo que, básicamente las ligas que tienen transmisiones televisivas o que tienen cobertura en TV bastante amplia, usualmente son parte del portafolio de datos de estas empresas, ¿no? Tipo Stats Perform, por ejemplo, donde tú trabajas, ¿no? ¿Es eso correcto? Sí, depende de la transmisión y depende del protocolo de la empresa. Nosotros, por ejemplo, solamente tomamos datos, o mayormente tomamos datos en vivo, al momento. Entonces, si no hay transmisión, se nos complica generar esos reportes. Hay otras empresas que los toman en diferido. Entonces, el reporte aparece 2 o 3 días más tarde. Bueno, digo, ahí también en cuestión de precio, de tipo de cobertura, es importante como analista de datos que ustedes se metan y traten de entender cómo trabaja cada una de estas empresas. Esto es como, digo, si trabajan en una cocina, tienen que saber cuál es el proveedor que me da la mejor fruta, cuál me da el mejor pescado. Bueno, es lo mismo, digamos. Hay que ver para cada liga, para cada tipo de análisis que tengo que hacer, quién me está ofreciendo la mejor oferta en términos económicos, pero también en términos de calidad de producto. Buenísimo, buenísimo. Tenemos una pregunta de un asistente anónimo. Él nos dice, si soy analista de datos en otra industria, domino temas estadísticos y de machine learning, ¿qué formación complementaria debo seguir para dedicarme al análisis de datos en industria deportiva? ¿Qué empresas son adecuadas para iniciar una inserción en ese mercado? Bueno, yo vengo de otra industria, yo históricamente trabajé para la industria financiera y no había la oferta que hay hoy, por ejemplo, del curso que ofrece UTEC. Lo que hay que tratar es de trabajar lo más posible con datos deportivos para entenderle la lógica, entender cómo se presentan. Digo, cada industria tiene sus pros y sus contras, y sus formas y su cultura. Entonces me parece que este tipo de cursos te da ese complemento y, por ejemplo, hay mucho más análisis vincular en el fútbol que en otra industria que es más atributivo. Uno empieza a entender ese tipo de cuestiones cuando se mete a trabajar. Respecto a los lugares para trabajar, hay dos grandes mundos. Están las empresas, estas proveedoras de datos, que la ventaja que tienen es que es un trabajo más de oficina, más estable. No están de oficina en el horario, porque se trabaja cuando hay fútbol, entonces se trabaja el fin de semana, pero son trabajos más estables, quizás no los mejores pagos del mundo, pero tienen más orden. Y después está trabajar para clubes o para federaciones, que ahí ya depende de las prácticas del club. Digamos, si uno trabaja para un cuerpo técnico, depende de los resultados del cuerpo técnico. Si uno trabaja por una entidad, yo trabajaba en la Superliga Argentina y en algún momento hubo cuestiones políticas que hicieron que la Superliga se diluya. No tenía nada que ver con mi trabajo, pero se cerró y se armó otro organismo y el área se disolvió, pasamos a trabajar part-time, digamos. Son áreas o tipo de lugar de trabajo, si se quiere, más inestables. Entonces, bueno, ahí hay que ver un poco qué es lo que uno puede aspirar en función de cómo se arma su vida. Después hay mucha gente que tiene un trabajo externo, o sea, fuera de la industria deportiva, y lo complementa con alguna cosa del deporte, o tiene un trabajo en la industria deportiva y lo complementa con alguna cosa externa. Bueno, hay distintas variantes. Sí es importante que sepan que es una industria con cierta inestabilidad en lo que es, digo, si yo quiero trabajar como parte de un cuerpo técnico, dependo de la estabilidad de ese cuerpo técnico, que es en un punto ajena a mi trabajo como analista. Correcto. No, buenísimo. Tenemos una última pregunta, de verdad hay muchas más. Lamentablemente, no, por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder todas. Es una pregunta súper interesante que inicialmente está enfocada a Argentina, pero creo que la podemos extender a los demás países de Latinoamérica. Es de Juan Francisco Cormick. Él nos dice, en Argentina,
desconozco en los otros países de Sudamérica, suele haber un prejuicio muy grande sobre el uso del análisis de datos para el fútbol por parte de los protagonistas, dirigentes de TES. ¿Ven un cambio en la actualidad? ¿Se les hace más sencillo penetrar en estos mercados? ¿Y cuáles fueron los equipos pioneros en esta parte del continente en contratar los servicios de estas empresas? Si me permites, Matías, solo responder brevemente esta pregunta desde mi perspectiva, y luego te la cedo para que tú nos respondas. Juan Francisco, muchísimas gracias por tan interesante pregunta. Yo te voy a compartir mi experiencia en Perú y un par de países más en Latinoamérica. En el año 2016-2017 yo representé a una empresa de analítica para el fútbol durante 2 años, bastante conocida. Era española, irlandesa originalmente, ahora es 100% española. Y en aquella época, repito, año 2016-2017, intentamos ofrecer servicios de analítica avanzada en la Federación Peruana de Fútbol y en unos 5 o 6 equipos de la Liga Peruana de Primera División. Y nos fue bastante difícil. La verdad sí hubo apertura, bastante apertura en la Federación Peruana de Fútbol, pero ellos ya trabajaban con 2 expertos en videoanalítica. Por lo tanto, decidieron no adquirir nuestros servicios, pero es súper válido. Pero el resto de equipos no les dio la debida importancia. Eso fue en el año 2016-2017. Hoy, cada vez más en Perú existen expertos o analistas de video analytics o de data visualization o de predicciones en los diferentes equipos del Perú. No tengo el dato exacto de cómo es la situación en la Liga Peruana de Primera División, pero sí conozco por lo menos de los 18 equipos de Primera División que unos 6 o 7 ya trabajan con expertos de analytics. Así que te dejo el resto de la respuesta a ti, Matías. Sí, sí, en Argentina muy parecido. Yo lo primero que hice fue escribir un artículo más académico en 2008 y la verdad es que nos llamaban algunos clubes, pero era muy difícil, pero muy difícil a nivel de que prácticamente tenías que hacerlo gratis o por muy poca paga y no estaban toda esta estructura, ni hablar que la liga tuviera... o por lo menos la Liga Argentina envía informes, en DIMAYOR en Colombia pasa lo mismo, la propia liga distribuye información, bueno, toda esa estructura no estaba, y hoy está, es más común que se hable, hay de todo, hay gente que obviamente sigue siendo reticente al uso de datos, eso pasa en todas las industrias. Cuando yo trabajaba para un banco, íbamos y mostrábamos un estudio y la información no les gustaba porque no les cerraba, porque decía algo en contra, también lo discuten, también le descreen. Esto pasa en todas las industrias y yo veo un cambio, veo un cambio grande en los periodistas no nos daban lugar y ahora si no le mandamos las cosas en términos lo reclaman porque lo necesitan, porque arman los partidos mirando los datos, siguen el partido con aplicaciones. Creo que falta un caso de algún equipo gigante de la región que haga un modelo basado en datos y le vaya bien deportivamente para que eso se replique en todos. Entonces, si lo hace, digo, si trasciende como trabaja Flamengo y Flamengo gana la Libertadores, todo el mundo va a hablar del método Flamengo. Totalmente un poco de pasó acuerdo. con Independiente del Valle, ¿no? Que trabaja en una empresa de datos. Cuando le fue bien, empezó el rumor. Hay varios equipos igual que están en ese desarrollo. Cruzados en Chile, Atlético Nacional en Colombia. Hay distintos equipos en esa línea. Me parece que falta. Yo estaba poco esperanzado si River había anunciado que iba a ser un área de Big Data y todo eso. Digo, si River lo hace en Argentina, lo van a empezar a replicar más rápido que si lo hace Vélez o si lo hace Estudiantes, que son otros que están, me parece, más cerca de armarlo. Cuando pase eso, va a haber un salto casi instantáneo. Hasta entonces hay que ser pacientes e ir con esto de a poco, dialogar. No, la reticencia viene muchas veces por el miedo a que esto me va a reemplazar, entonces esto que yo hago artesanalmente no lo voy a poder hacer más.
si uno va congeniando, encuentra interlocutores válidos, y como le decía antes, todas las mejoras en las métricas del mundo de datos en el fútbol vienen de charlas con analistas de video, charlas con entrenadores, charlas con periodistas. Si perdemos eso, la industria se estanca también, entonces hay ahí una cuestión de paciencia y de complejidad de relaciones que hay que llevar adelante para que la industria crezca de manera pareja y haya más puestos de trabajo para todos. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. De hecho, tuve la misma experiencia en el año 2016 y 2017 con los equipos y con los periodistas, ¿no? Que no le daban el valor real a la analítica de datos aplicada al fútbol, por lo menos en aquella época. Yo creo que ahora eso ha mejorado muchísimo, no solo en Perú, sino en toda la región, ¿no? Matías, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por favor, te pido que nos esperes 2 minutos y nos podamos despedir adecuadamente. Solo permíteme compartir la presentación breve del curso de Fútbol Analytics que vamos a lanzar en UTEC. Y luego nos despedimos de ti como se debe. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, dentro del portafolio de programas y cursos de la Academia de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada de UTEC, hemos encontrado varios nichos en el mercado de analítica. De hecho, uno de ellos es el sector minero. Hace pocas semanas lanzamos el curso de Analítica Avanzada de Inteligencia Artificial para la minería y ha sido todo un éxito. Otro de ellos es la analítica aplicada al deporte y en particular al fútbol, ¿no? Este curso justamente quiere cubrir las necesidades que claramente ha mencionado Matías a lo largo de su presentación y finalmente respondiendo en las últimas preguntas. Se necesitan profesionales de analítica. Data hay muchísimos datos. Entonces cada vez más las instituciones, los clubes deportivos, los agentes, los scouts necesitan analizar datos de manera adecuada. Entonces este curso tiene como objetivo formar profesionales para prepararlos para estos distintos escenarios, ¿no? Profesionales. Tiene 4 módulos. El módulo de Fundamentos de Fútbol Analytics, donde veremos una introducción, hablaremos también un poco de historia, hablaremos de los KPIs, indicadores claves, como algunos que ya ha presentado preliminarmente hoy Matías. El módulo 2 ya hablaremos concretamente del procesamiento de datos en R, utilizaremos R, como por ejemplo el parseo al que se refiere Matías en su presentación, lo veremos en este módulo. Luego hablaremos en el módulo 3 de la visualización, cómo a través de los datos ya parseados, ya pasados de ser no estructurados a estructurados, se visualizan en diferentes herramientas que pueden ser tanto en R u otras herramientas como puede ser Power BI, Tableau, ClickSense, la que finalmente se adecue. Y finalmente en el módulo 4 veremos casos de estudio concretos con ejemplos reales de equipos de fútbol de Europa y de nuestro continente. ¿Cuáles son los expositores? Yo estoy como director del programa. Llevaré una parte menor en la docencia, pero el 95% del curso será dictado por Ismael Gómez, que es un científico de datos con mucha experiencia, cofundador de Fútbol Analytics y bloguero también especializado en analítica del fútbol. Ismael trabaja en 49 Mining, es una empresa que ofrece servicios de analítica para el hockey sobre hielo en Europa. Entonces, además de sus conocimientos de analítica para el sector deportivo del hockey, nos va a transmitir sus conocimientos al fútbol, ¿no? Les dejo unos segundos por si quieren darle clic al QR para descargar el temario. En todo caso, igual van a recibir después del cierre de este webinar un email con el link para mayor información acerca del curso. Finalmente, el curso inicia el 18 de octubre.
tiene una inversión regular de 4.500 soles. Es 100% remoto sincrónico, no va a haber clases grabadas salvo algunas excepciones. Así que si tienen alguna duda o necesita más información, pueden contactar al señor Gustavo Mangiari. Ahí está su teléfono y su email para solicitar más información. De todas maneras, ustedes van a recibir, los asistentes de esta noche, un email con mayor información para el curso. Así que eso es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Hemos tenido un número bastante interesante conectados. Matías, un poco más de 110 personas. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Matías, nuevamente por tu excelente presentación. Gracias a todo el equipo de UTEC y seguramente nos veremos pronto. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Listo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Matías. Ha sido una excelente charla. A todos nuestros invitados les vamos a estar enviando el día de mañana la grabación a sus correos. Que tengan muy buenas noches y esperamos poder verlos en el curso. Por favor, les estaremos pasando la encuesta de satisfacción en sus pantallas y acá por el chat.